elaborar consensuadamente todos los diseños curriculares, que fue una de las primeras tareas que se hizo mientras estaban organizando las otras líneas de trabajo del Infod, se crea la Mesa Federal de Directores de Nivel Superior. Nora Miranda, que está aquí, ha sido nuestra directora en la provincia durante mucho tiempo y sabe de la participación de estas mesas federales, porque como siempre, nosotros aprendimos allí a hacer efectivo el proceso democrático federal de construcción de políticas, de construcción de documentos y demás. El equipo nacional, con sus especialistas, estaba Cristina Davini y Oscar Greiser en ese momento, coordinando lo que era la Comisión de Diseño Curricular del Infod. Hicieron un documento que pasó todo este proceso que yo voy a explicar, que es el número 24, fue uno de los primeros documentos del Consejo Federal, del Instituto del Infod, y esa mesa federal tomó los borradores que habíamos hecho y que habíamos consensuado con un grupo muy calificado de actores específicos de la formación docente, y pasaron a la Mesa Federal de Directores de Nivel Superior, que se fue construyendo de a poco, porque recuerden que en muchas provincias lo superior dependía de la Dirección de Educación Secundaria y Superior, y la secundaria lleva siempre un tiempo más grande, entonces había un déficit y logramos en muy poco tiempo que todas las provincias, algunos ministros se resistieron un poco más por razones presupuestarias, logramos que en todas las provincias existiera la figura del director provincial de formación de educación superior. Entonces, en esas mesas federales de directores de educación superior se hacía el análisis y la elaboración de las propuestas políticas que ya venían preparadas desde el núcleo central del Infod. En esa mesa se discutían, y se discutían mucho. Algunos documentos demoraron 3 meses en esas mesas, 4 meses, porque la participación lleva su tiempo, pero se había creado en la ley, y esto fue una linda conversación que tuvimos con Juan Carlos Tedesco cuando lo pusimos en la ley, el Consejo Consultivo, para lograr lo que se ha mencionado mucho en el panel anterior, la participación de representantes de la Secretaría de Políticas Universitarias, del Consejo de Universidades Estatales y Asociaciones de Gestión Privadas, representantes del sector académico y 2 ministros representantes del Consejo Federal. Entonces, allí sí que se terminaba de preparar el documento, también con muy buenos análisis. Me olvidé decir la participación de los gremios docentes, que tuvieron una relevancia muy importante porque las 2 personas que mandaron eran 2 personas muy formadas e hicieron grandes aportes críticos y propositivos, y algunas nos pusieron algunos límites. Por ejemplo, no podíamos hablar del rol del docente, no se podía usar la palabra rol, entonces el papel, la función, etcétera, etcétera. Digo esto como una pavada, pero quiero decir que todos pusieron claramente sus propuestas y, bueno, terminaron documentos muy buenos, hay que reconocerlo. Ese mecanismo de el Infod preparando los borradores, la mesa de los directores provinciales, analizándolo en referencia a su provincia, qué se puede hacer de esto, y bueno, en algunos casos los documentos eran muy ambiciosos y decían, no, yo acá no puedo ni en 3 años hacer esto, entonces bajábamos los niveles de posibilidad, de factibilidad de las propuestas que hacíamos, y el Consejo Consultivo le daba esa visión más interdisciplinaria. Bueno, tuvimos una excelente experiencia de aprobación de los ministros en el Consejo Federal. Los documentos que presentaban siempre me tocaba exponerlos a mí, y les hablo de currículum, les hablo de programas de becas para los estudiantes, les hablo de programas de mejora institucional, que eran recursos que recibían los institutos para hacer proyectos específicos, les hablo de toda la reglamentación de títulos, etcétera, etcétera, que no les voy a contar porque ustedes saben de todo esto. Fueron muchísimos. Se constituyó entre la ley nacional que dio la matriz del funcionamiento del Infod y de las principales finalidades y principios,
se constituyó un plexo normativo de la formación docente que hoy constituye una plataforma para incluir lo que nosotros propongamos, para enriquecerlo, para mejorarlo, para ponerlos en tiempos de futuro, analizando la pandemia y todos sus requerimientos, en todo lo que implique este esfuerzo que vamos a tener que hacer. Pero soy testigo, porque me tocó a mí hacer muchas de las cosas y después lo fui siguiendo permanentemente. Hubo algunos bajones, por supuesto, como siempre, en la gestión de Macri, donde bajó el presupuesto, bajaron los programas, etcétera, etcétera. Ustedes también conocen de todo esto que estoy hablando. Pero lo que sí quiero decir es que parte de lo que será, lo que acá hemos venido opinando, una posible ley de formación docente, además de la ley de educación superior, esa propuesta tiene ya mucho recorrido hecho, y un recorrido avalado en el tiempo y avalado en las instituciones, con todas las debilidades y las cosas que todavía no están porque no fueron pensadas. Y como vamos a tener que hacer un ejercicio de pensamiento del futuro, entiendo que esta parte, a ver, ¿qué les quiero decir? Que el Infot ha allanado el camino de una nueva ley de formación docente, que tiene que revalorizar nuevamente la importante función de la formación docente. Bueno, acá los panelistas anteriores han dicho cosas muy valiosas, no voy a repetir porque quiero que hablen mis compañeros. Y en ese sentido, este aporte de un recorrido serio, de un recorrido legitimado, con buenos ministros de educación que lo llevaron adelante, la verdad es que hay que hacer tomar todo este proceso hecho, revisarlo y ponerlo ahora en el marco del pensamiento de una ley que fortalezca la formación docente. Tenía mucho más para decirle, pero corto acá porque quiero escuchar a los otros compañeros que hemos invitado. Muchas gracias. Gracias, María Inés. ¿Sigue Adrián ahora? Habíamos dicho, ¿Adrián? ¿Vas a hablar? Sí, Adrián, sí. Bien, Adrián, como rector de la UNIPE, te damos la bienvenida. Gracias, Fernanda. Bueno, gracias, María Inés, por la invitación, a todos, también por hacerme lugar acá en Cuyo, desde la provincia de Buenos Aires. Yo voy a decir 3, 4 cositas rápidas, también complementando un poco lo que decía María Inés. Primero, algo más general, ¿no? Que yo creo que la ley es una oportunidad para discutir en el marco o por fuera del marco del presentismo que como régimen de historicidad tiene muchas veces la política argentina, ¿no? Que está muy enclavada en la coyuntura. Entonces, estos espacios nos permiten tener la oportunidad de pensar más en torno a lo que se dijo antes, ideas y conceptos ordenadores, que son siempre los que terminan ordenando las políticas, ¿no? Más allá de que a veces creamos que las políticas tienen ideas por sí mismas, en general no siempre solemos pensar cuáles son las ideas que animan profundamente esas políticas, ¿no? Salvo que uno quiera que le presten las ideas, cosa que no es nuestro caso, y entonces me parece que hacer el ejercicio de pensar esos conceptos ordenadores es parte de un juego para romper con el presentismo, con la coyuntura, con el aquí y ahora, y poder también diseñar y pensar el futuro, ¿no? En ese sentido, creo que lo que voy a decir trata de invitarlos a pensar cómo perfilamos el sistema de formación de educadores inicial y continuo al que queremos ir, ¿no? No el que tenemos, sino al que queremos ir, ¿no? Por supuesto, no creo que haya que ir por todo o nada, sino que hay que pensar en etapas y quizás pensar con los pies en la tierra de cómo podemos avanzar. Me parece más importante el poder avanzar que quizás el lugar al que arribemos, ¿no? Y eso abre algunas tensiones y las enumero muy rápidamente. La primera es, bueno, la tensión esta, si necesitamos una ley de educación superior
que incluya la formación de los educadores, o dos leyes distintas, ¿no? Una ley de educación superior, una ley universitaria, como se termine por concluir, y una ley de formación docente. Y digo esto en confianza, y lo digo también sabiendo que lo venimos conversando con Silvia, con Marinés, ¿no? En esta idea de anteponer la problemática de la formación docente, o sea, poder pensar la formación docente inicial y continua antes que las lógicas institucionales. Porque las lógicas institucionales ya suponen un condicionamiento mayor con el cual corremos el riesgo de no poder pensar acabadamente lo que dije antes, es cuál es el sistema formador al que queremos ir, ¿no? Entonces ahí creo que hay una primera cuestión, una primera tensión. El segundo está vinculado, también lo dijo Marinés, con la historia del Infod, con la necesidad de compensar, trabajar, acompasar dos lógicas muy distintas, que son la de los gobiernos del sistema educativo, por un lado de carácter nacional y por otro de carácter federal, como son los institutos y las universidades, ¿no? Entonces ahí la tensión es si hay un sistema formador o dos. En todo caso, por eso dije antes, proponíamos esto de pensar el sistema formador primero antes de entrar en las lógicas institucionales, ¿no? ¿Cómo interactúan esos dos sistemas? Bueno, digo, eso es todo un gran problema sobre el cual el Infod ha avanzado y creo que, como decía Marinés, hay una historia a recoger y hay muchas cosas para relanzar en ese sentido, ¿no? Pero que también tiene internamente, plantea muchas preguntas, no digo una sola, pero hay miles. Bueno, los trayectos formativos que despliega el Infod, de qué manera eso se separa, choca, se junta con las definiciones y la coordinación de las políticas que sean a nivel jurisdiccional, ¿no? Hay toda una línea de trabajo ahí muy potente. Hay una tercera cuestión que por supuesto está en el fondo de todo esto, es que, bueno, ¿qué entendemos por la docencia hoy, ¿no? Creo que hay ahí un enorme desafío, que es poder discutir qué entendemos por el trabajo docente hoy, cuáles son los saberes que hay que poner en juego, si cómo se forma a un docente en la sociedad que le toca vivir y cómo transmite conocimientos en ese contexto. Y esto está vinculado con, si se quiere, una cuarta tensión que a mí por lo menos me parece muy sustantiva, por eso insisto con la primera que traté de señalar, que es, tenemos el artículo 69 de la ley no reglamentado, donde se habla de carrera docente y carrera directiva. Bueno, vamos efectivamente a transformar la tarea docente. Y lo digo con el reparo de que no estoy pensando en nada que vaya en contra de los derechos de los trabajadores. Estoy diciendo si vamos a seguir pensando que un docente es lo mismo que hace cientos de años con una persona que está dando clases todo el tiempo. O si es alguien que también no solo hace, sino que puede poner en valor otros trayectos. Y pienso no de manera universitaria, insisto, no de manera universitaria, que quizá la gran creación del siglo XIX haya sido que a alguien se le ocurrió que había que unir docencia e investigación. Cuando subrayo que investigación lo estoy pensando exclusivamente en términos universitarios o académicos, ¿no? Ahí esa unidad le da una potencia a la persona, a las instituciones, que yo lo revisaría, por lo menos en el planteo, ¿no? Es cierto, la escuela tal y como se creó fue exitosa haciendo esa escisión, separando investigación de docencia. Me parece a mí que ese éxito hoy declina y que necesitamos repensar esa unidad para el sistema escolar, lo que no significa, insisto, entender la investigación en términos universitarios o académicos, porque además no creo que deba ser ese el modelo, ¿no? Claro, en esa línea se cruza
por supuesto, todo lo que tiene que ver con el Estatuto de la Investigación y la Extensión, que están dados por ley para los institutos, pero que después no están las condiciones dadas para que eso efectivamente ocurra, ¿no? Y, por supuesto, para algo que atañe a las universidades y también a los institutos, ¿no? Que es la vinculación con el sistema formativo, con las escuelas, quiero decir. Donde muchas veces son vistas casi exclusivamente como el lugar donde se van a hacer prácticas, ¿no? Donde no hay un trabajo con los docentes de esas escuelas ni con esas escuelas en la incorporación de los procesos formativos, ¿no? Y la quinta, o no, sexta, disculpen, que para mí es muy, muy importante, es que, bueno, vamos camino a una ley que fue producida, digamos, cuando no existían un montón de instituciones, ¿no? La ley de educación superior vigente se creó cuando no existía el Info, no existía el INET. Hoy tenemos Info, tenemos INET, tenemos universidades nacionales formando docentes, tenemos institutos, más institutos de formación docente, tenemos universidades provinciales y, disculpen este atrevimiento, pero además tenemos 2 universidades que se especializaron en el sistema educativo nacional, que son la Pedagógica Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Nacional de las Artes. Entonces hay una institucionalidad muy compleja, para mí muy rica, que tiene que poder ser pensada, articulada, potenciada, y que no puede ser, digamos, que esa articulación se dé de manera fortuita, casual, a los ponchazos, ¿no? Porque queda libre y está, de alguna manera, no está contenida por ningún norte, ninguna idea ordenadora superior, ¿no? Es en relación con lo que también traté de decir antes. Por último, creo que todo esto nos hace pensar que podríamos, además de otras cosas, ¿no?, que seguramente va a decir Silvia, nos hace pensar en qué sentido valdría la pena quizás articular 2 leyes, una ley de formación docente y una ley de educación superior, que resguarde, por supuesto, la idea de que los institutos forman parte de ese sistema de educación superior, pero que no se quede solo con eso, que nos permita ir un poco más allá, que nos permita efectivamente pensar, como dije antes, el estatus de la formación docente inicial y continua, porque si no, nos quedamos muchas veces encerrados en la formación inicial, ¿no? Y hay un enorme trabajo para hacer, porque las universidades también tienen su régimen de formación continua, ¿no?, que es distinto, no está nominado así, pero que existe. Existe como carrera docente y eso en el sistema de la educación básica me parece que invita por lo menos a que lo pensemos. Gracias. Gracias, Adrián. Silvia. Sí, bueno, un agradecimiento primero a Marinés por la invitación. Yo les quiero aclarar que no se dijo temprano, pero la Comisión de Educación del Instituto Patria es parte de las organizaciones que convocan y organizan estos cabildos por la soberanía educativa. Y yo en realidad estoy en representación de un conjunto de compañeros que desde hace ya 4 años, podríamos decir, venimos trabajando en pensar y repensar la formación docente, que es uno de los temas que está abordando la Comisión de Educación del Instituto Patria. Y en este marco nos hemos encontrado, nos hemos reencontrado, porque la verdad es que durante mucho tiempo, en muchos espacios, tanto con Adrián como con Marinés hemos compartido militancias, hemos compartido
construcción de estrategias, de políticas, de líneas de acción respecto de la formación docente. Yo trabajé 25 años en la Secretaría de Educación de SUTEBA y de CETERA, y desde allí puedo recordar ese proceso maravilloso que menciona Marinés respecto de esa historia de la ley 26.206 y la construcción del Infod y toda la normativa y la pelea. Y sé muy bien quiénes eran las dos compañeras que no le dejaban a Marinés y a nadie hablar de rol docente, porque el trabajo de los docentes no puede ser algo que se equipare con un desempeño que otros definen, y que el docente solo tiene que actuar como en un rol del teatro. Así que bueno, sé muy bien y conozco porque seguía de muy cerca, lo mismo que conozco a través de las compañeras, de los compañeros de los sindicatos, la fuerza y el empuje que se le dio a la creación y consolidación de la universidad pedagógica. En esto quiero ser breve y voy a leer algo así como las cosas que hasta aquí hemos podido ir consensuando en los varios encuentros que hicimos en estos cabildos, y que ustedes se van a dar cuenta que es muy similar al planteo que hace Marinés y al planteo que hace Adrián, porque básicamente nos hemos convertido en un trío que ha recorrido diferentes lugares del país planteando temas y preocupaciones comunes. Y creo que lo primero, y ya se dijo, pero es importante puntualizarlo, es que estamos empezando a construir un consenso respecto de que para pensar el lugar de la formación docente en la Ley de Educación Superior, no alcanza solamente con incluir los institutos de educación superior en una ley de educación superior, sino que complementariamente necesitamos otra norma, un nuevo marco regulatorio para la formación y el trabajo docente. Acá se están planteando muchas cosas que todo el mundo dice sin que esto vaya en contra de los derechos docentes. El planteo que acaba de hacer Adrián Caneloto respecto de la carrera docente implica que la ley no puede ser solo una ley de formación, sino una ley que repiense a la luz de nuevos paradigmas, de nuevas conformaciones, del significado, del sentido de la docencia, pero también del modo en que se organiza su trabajo. Tiene que pensar cómo se forma un docente y cómo trabaja un docente para poder pensar su carrera, su profesionalización. Entonces, sí, cada vez aparece más consenso respecto de que tiene que haber una ley de formación y trabajo docente que complemente, no que excluya el hecho de que los institutos sean incluidos en la educación superior, y eso lo voy a dejar para dentro de 2 o 3 minutitos. ¿Por qué una ley de formación y trabajo docente complementario?
porque la formación de los docentes no se desarrolla solo en una institución. Adrián recién lo dice, hay un sinnúmero de nuevas instituciones que hacen formación docente y es una función de tal relevancia social y que debe convertirse en una política de Estado que necesita un marco normativo nacional que defina no solo, como contaba Marinés en la historia del Infod y como resaltaba Adrián, no solo el sentido de la formación inicial, sino que además haga lugar a un marco en el cual se desplieguen las distintas iniciativas de formación permanente o continua y se pueda pensar, no necesariamente unificada, en las carreras docentes, que algunas serán específicas. No nos olvidemos que en la ley 26.206 hay dos líneas de trabajo para pensar carreras docentes, una más pegado a lo pedagógico didáctica y otra más dirigido a la conducción institucional, que no deja de ser pedagógica por ser conducción. Pero bueno, puede haber diferentes formas que tome esa carrera docente. Adrián hablaba de las universidades y sus propias especificidades. Y bueno, necesitamos esa ley que logre anudar no solo la formación inicial, sino la formación permanente en servicio, gratuita, con la carrera y con los puestos de trabajo específicos. Y además un elemento más, y no menor, que permita asignar un presupuesto específico en esta función. Hay un detalle, podemos hacer un detalle respecto de que debe apuntar a un sistema integral, integrado, un sistema de formación nacional con carácter federal también, y en el cual se definan qué producción de saberes y conocimientos son considerados para todos nosotros irrenunciables respecto al desarrollo profesional de los trabajadores de la educación. Hay algo que decía muy bien Alberto, no creamos que todos estamos tan de acuerdo respecto de qué es lo que debe ser irrenunciable, que debe saber o portar un docente, y por eso es necesario que nosotros podamos, como política de Estado, establecer estos temas irrenunciables que tienen que estar en la formación de todos los trabajadores de la educación, los educadores docentes de nuestro país. Si algo tenía de virtuoso, entre otras muchas cosas, la creación del Infod, es que esa fue la manera, después de la transferencia de la época de Cavallo, de la educación superior a las provincias, esa fue el Infod, la manera de encontrar un dispositivo que intentara renacionalizar la formación docente, ya que administrativamente no se podía, era muy, muy engorroso recuperar la dimensión nacional del funcionamiento de los institutos. Porque en ese sentido estamos convencidos, muchos, de que es un tema formar al educador
es un tema que con la mirada federal no puede dejar de ser un tema de Estado, una política estatal y de carácter nacional. Y también, y al mismo tiempo, reivindicamos que en la Ley de Educación Superior se incluya a los institutos superiores, que no son solo los de formación docente, sino que además están los técnicos. Ya no recuerdo quién, creo que Teté mencionaba en el inicio, que hay que lograr una vinculación de los institutos superiores con las universidades, por ejemplo, que toman la universidad tecnológica, los institutos técnicos superiores con la universidad tecnológica, así como los institutos de formación docente superiores con las universidades que se dedican a la educación, a la formación en educación y por supuesto, las que toman para sí la tarea pedagógica, como la UNIPE y algunas otras provinciales que hay. Y además es muy importante que los institutos estén en la Ley de Educación Superior, porque es necesario equiparar derechos de participación de los sujetos involucrados, tanto en los diferentes claustros, así se llamaron, pero tanto los diferentes sectores, los docentes, los estudiantes, los no docentes, tanto en los institutos como en las universidades. Es importante avanzar en conjunto en un proceso de democratización efectiva de las instituciones. Y a su vez es también necesario, y alguien lo mencionó, creo que Roberto Folari, resignificar en conjunto la idea de autonomía. En conjunto digo, pensando que cuando hablamos de autonomía, y veremos de qué autonomía, cuán relativa, sí o no, tenemos que referirnos tanto a la autonomía de las universidades como de los institutos. Y aquí es importante generar un acuerdo porque existen distintas historias, matrices y culturas institucionales. Y bueno, es muy importante que más que una simple articulación exista entre los institutos y las universidades, en el caso las que tienen que ver con la formación de los docentes, un vínculo orgánico que lleve a pensar incluso algunas figuras que hoy todavía no están ni instituidas ni probadas, como codiseñar y lograr cotitulaciones entre tramos de formación realizados en institutos y en universidades. Esto es bastante más que la simple idea de la articulación, que es cómo hacemos para facilitar el pasaje de lo que, o el reconocimiento de lo que se estudió en un instituto para seguir una carrera universitaria. Estamos hablando de codiseño de carreras, cotitulación entre institutos y universidades. Veamos, es un desafío. Son nuestros tiempos de desafío. Todos sabemos que vamos a tener que recrear el mundo en el que hemos vivido. Tenemos por pandemia
y por lo bueno y por lo malo que trajo la pandemia, vamos a tener que repensar todos nuestros lazos. Vamos a tener que repensar las institucionalidades, vamos a tener que repensar los vínculos entre las instituciones, vamos a tener que repensar, como decía alguien, que los saberes populares o los saberes plebeyos no pueden presentarse como antagónicos a los saberes científicos y que va a haber que resignificar, reconsiderar, generar nuevas miradas sobre el conocimiento científico y también sobre los saberes populares, porque tampoco es cuestión de que en nombre de ciertas cotidianeidades que no expresan que no expresan la intención de cualificar los saberes, se acepte cualquier cosa como formación de los docentes. Yo trabajo en la Universidad de Luján, soy profesora a cargo de un equipo docente. El 80% del equipo en el que yo trabajo es a la vez profesor universitario, profesora universitaria y de los institutos. Y yo estoy acostumbrada, yo no soy profesora de institutos superiores en este momento, y realmente en la provincia de Buenos Aires, yo estoy en Luján, realmente en la provincia de Buenos Aires eso es bastante común. Y la verdad que desde ahí, ¿por qué históricamente se plantea una jerarquización? Si somos los mismos sujetos, enseñando en instituciones con culturas institucionales diferentes, con planes diferentes, pero enseñando temáticas comunes, ¿cuánto menos académico puede ser Martín o Mariano, que son dos profesores de mi equipo docente, cuando dan clase en el Instituto 29? ¿Cuánto menos académicos son? Así que toda esa trayectoria que a veces de un lado y del otro, ¿no? Porque a veces el problema también es que los institutos miran a la universidad como desde abajo, ¿no? Hay una desvalorización de la cual tenemos que hacernos cargo, que se ha ido construyendo no solo desde el accionar universitario, sino también muchas veces desde el propio lugar en el que se pusieron los institutos. A mí me parece que esto hay que superarlo y estamos en tiempo, Silvia lo decía, como Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Yo lo que creo es que, como bien dijo Alberto Silioni, hoy en nuestro país, por lo hecho en los 12 años de gobiernos kirchneristas, la universidad es una posibilidad tangible en el sueño de los sectores populares, pero además a mí me parece que al lado de que la universidad sea posible, es necesario que la educación superior en su conjunto empiece a ser considerado un derecho. Y la educación superior se construye, se desarrolla y se jerarquiza
en una multiplicidad de instituciones y en muchas provincias, porque hay un fenómeno de multiplicación de universidades en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el conurbano. Pero en muchas de nuestras provincias del país, las universidades siguen siendo una o dos. Y la forma en que los chicos y las chicas accedan a la educación superior es que asistan y se formen en los institutos de formación docente y técnicos, que esos sí están en todos los territorios de una provincia. Entonces, lo que tenemos que hacer... Silvita, vamos terminando, por favor. Perdón, lo que tenemos que hacer es poner ahí la mejor calidad y los mejores conocimientos al servicio y al acceso de todos y de todas. Gracias y perdón la extensión. Gracias, Silvia. La verdad que muy potentes los aportes. Ahora vamos a continuar con Fernando Sollo, que trae esto de pensar nuevas institucionalidades, todo el aporte de las nuevas tecnologías y de tecnología educativa. ¿Fer? Sí, bueno, muchas gracias. Digo, estas son oportunidades maravillosas porque nos invitan a soñar, ¿no? Y a pensar en lo que nos separa del día a día, que un poco lo decía Adrián. María Inés me pedía que habláramos un poquito de esto que nos aparece y que nos interpeló durante la pandemia y a muchos de nosotros nos viene interpelando desde hace mucho tiempo, que son los nuevos escenarios, los nuevos sujetos, los nuevos saberes. Y con esto... digo, yo no hablo de una presencialidad y una virtualidad, yo creo que hay una presencialidad que tiene una dimensión virtual y una dimensión física. Y la presencialidad física digo que es indispensable, pero la presencialidad virtual ya es innegable. Entonces vamos a tener que, en una propuesta de ley de educación superior, en una propuesta de ley de formación docente, vamos a tener que pensar en cómo vamos a abordar estos nuevos ecosistemas de aprendizaje físicos y virtuales, en donde hay sujetos que son residentes y sujetos que son visitantes, en donde hay una desigualdad que se ha profundizado con la pandemia, y en esto sin ahondar, pero tenemos que reconocer que gracias al macrismo, que suspendió tantos programas y tantas líneas de acción importantes, tuvimos más desigualdad de las que hubiéramos tenido. Esto hay que decirlo, porque no es solamente el conectar igualdad. Es el carrito digital en la primaria, son las tablets en el nivel inicial, es el Argentina Conectada, que era un plan de conectividad y accesibilidad a lo largo y a lo ancho del país y no dejando 3 regiones totalmente desiguales en nuestro territorio nacional. Entonces, creo que pensar una nueva ley de educación superior nos lleva a interpelar absolutamente todo. Desde esto que planteaba Silvia, María Inés y Adrián, de todo lo avanzado, de programas maravillosos como fue Nuestra Escuela, de cosas como es el Infot y el INET, digo, de entender que así como los docentes somos uno en la universidad y en el instituto, el alumno también es uno. El alumno no es diferente. Nosotros tenemos que poder legislar una formación docente para nuestros chicos y chicas de todo el territorio independientemente de dónde se encuentren y qué hagan. Pero en este sentido me interpela a mí el hecho de decir, pensemos por favor que tienen que circular los nuevos saberes, que nosotros no podemos atravesar ni transitar la virtualidad a través del cómo. Vieron que en esta pandemia los docentes salimos como, yo digo, acordándonos de Almodóvar, Mujeres al borde de un ataque de nervios, ¿se acuerdan? Bueno, yo digo, salimos todos a decir, ¿cómo hacemos? Eso fue un primer momento, el cómo. ¿Cómo hago para hacer un examen? ¿Cómo hago para enseñar un mapa conceptual? ¿Cómo hago para editar un video? Después pasamos al qué. ¿Qué tenemos que enseñar? ¿Qué tenemos que evaluar?
Y finalmente, y espero que todos y todas y todes estemos en este camino, nos estamos preguntando el para qué y el por qué. Y entonces empezamos a hablar de política y de ideología, hablando de tecnología educativa. Y entonces no es lo mismo entender la tecnología digital como servicio que entenderla como derecho. No es lo mismo. Nuestros docentes tendrán que saber lo que significa la soberanía educativa, pero también la soberanía digital y tecnológica. Porque la soberanía tecnológica implica poder, implica manejo de la información, implica poder tomar decisiones, implica decolonizar. Recién hablaban de decolonialidad, ¿sí? Y hablábamos de mercantilización. Tenemos dos modelos claramente, uno que apuntó a la mercantilización y otro que apuntó al derecho y a la inclusión. Pero la inclusión no es entregar computadoras, ni la inclusión solamente es dar conectividad. La inclusión también es ingresar en la formación docente los nuevos saberes tecnosociales y pedagógicos, para que nuestros docentes y nuestras docentes puedan tomar decisiones respecto del universo digital y tecnológico y sepamos qué vamos a hacer el año que viene o dentro de 2 años cuando nuestros chicos vengan más desiguales de donde se fueron. Y entonces acercar esto de lo que imaginamos, de lo que queremos, de lo que deseamos, a lo real, de lo que no tenemos, de lo que no pudimos, de lo que no fuimos capaces, digo, gracias a un sistema perverso vivido en los últimos 4 años, pero lo posible también acercarlo, porque en lo posible está la solidaridad, porque en lo posible está que nos cargamos este tema, los docentes y las docentes al hombro, como pudimos y con lo que tuvimos. Porque como dice Philippe Mérieux, la solidaridad en contra de la competencia. Y yo no voy a ir en contra de las competencias digitales ni docentes porque es algo que está aceptado socialmente. Pero empecemos a poner por delante la solidaridad y empecemos a poner por delante algunos contenidos que tiene que tener la formación docente para que no estemos pensando en cómo hacer un video o editar un video, sino que estemos pensando para qué hacer un video, para quién. ¿Quién lo hace? ¿Por qué lo tiene que hacer el docente y por qué no lo pueden hacer los chicos? Y entonces pensar de nuevo, digo yo, en acercar, y nosotros decimos con una compañera, hay que pedagogizar la tecnología, la tenemos que poder politizar y pedagogizar, porque la tecnología es un instrumento político, fuertemente político, pero tiene que ser pedagógico. Entonces, por ejemplo, esto impacta fuertemente, no sé el tiempo que llevo, pero ya me fijo, ya termino, impacta fuertemente no solamente en lo didáctico, en el plano didáctico, cómo enseñar, impacta en el plano pedagógico, ¿qué tengo que enseñar? ¿Voy a volver a la presencia física a dictar las clases expositivas? Chicos y chicas, ya se demostró que podemos hacer un video y los chicos aprenden más y mejor. ¿A qué vamos a ir a la clase física? ¿A qué vamos a ir al edificio? ¿Qué vamos a hacer ahí? Esto nos cuestiona también, porque no interpela solo a la virtualidad, también interpela a la tradición educativa y pedagógica de nuestra formación docente. Y también vamos a tener que ver, me parece, que cuando nosotros hacemos relevamientos institucionales o cartografías desde las instituciones, o primero desde el Estado, después desde las instituciones y finalmente desde los docentes, estas cartografías van a tener que estar circuladas y transitadas por varias cosas. En primer lugar, porque vamos a tener que aprender que no basta con preguntarle a nuestro alumno o alumna, ¿usted tiene conectividad en su casa? Porque el chico me dice sí. Y eso no me dice casi nada, porque si tiene sí con 2 megas, dejemos de hacer videos, videoconferencias, porque no pueden verlo. Está demostrado que en este tiempo de pandemia la mayor cantidad de nuestra población trabajó con WhatsApp. ¿Por qué con WhatsApp? Porque es lo más liviano, es lo más accesible. Y nosotros nos volvimos locos haciendo videos, interactividades, mapas conceptuales. ¿Quién lo veía? Nosotros. Esto era cuando nos dábamos clase a nosotros mismos en la pizarra y decíamos cuánto sé. Es igual. Digo,
va a tener que estar atravesado entre lo común, lo diverso y lo singular, digo yo. Lo común es lo que todos tienen, y ese va a tener que ser nuestro piso. Y vamos a tener que empezar a aprender qué son los entornos personales de aprendizaje, porque por esos entornos personales de aprendizaje nuestros estudiantes y nuestras estudiantas son por donde procesan información. Y si yo lo desconozco, estoy empezando por un lugar que no tiene nada que ver con su proceso emotivo y cognitivo. Entonces vamos a tener que ver qué es lo común, vamos a tener que ver qué es lo común para poder acceder al conocimiento, pero para poder producirlo también. Vamos a tener que ver cuál es lo diverso para finalmente llegar a lo singular, que es lo situado, que es lo que podemos hacer en cada una de nuestras instituciones, en cada una de nuestras aulas, ¿sí? Y finalmente yo creo que alguien dijo por ahí, no podemos seguir hablando de calidad sin inclusión. El problema de la inclusión digital no es solo una inclusión digital, es educativa y es social. Los chicos y las chicas que se han quedado por fuera de estos procesos, se han quedado por fuera de la escuela, se han quedado por fuera de su proceso escolar. Y no es lo mejor que vuelvan primero los que menos tuvieron, porque es marcar la diferencia, es volver a decir, ustedes que no pudieron, ustedes que no tienen, a ustedes que les falta, vengan primero porque son los que necesitan. Hay que hacerlos volver junto con los otros para tejer puentes entre los que pudieron y los que no pudieron, entender que somos iguales en nuestras diferencias y entender que quien pudo puede ayudar al que no pudo. Digo, esto me parece que es importante y por último en esta, como decía Silvia, no llamarlo articulación, pero en esto empezar a configurar escenarios conjuntos entre distintos niveles, distintas jurisdicciones, empecemos a pensar en términos de redes. Tenemos que pensar en términos de redes de docencia, redes de investigación, redes de extensión, redes de conformación de trayectorias y cartografías estudiantiles y de formación docente. No puede ser que nosotros estemos teniendo problemas en aceptar equivalencias de pibes y pibas que vienen de un instituto de educación superior a las instituciones universitarias. No lo podemos permitir, no lo debemos permitir. Creo que hay que generar redes en donde las titulaciones sean movilidades, en donde las trayectorias se conjuguen y se articulen, y acá sí hablo de articulación en el sentido justo, articulación para que haya mayor movilidad y mayor fluctuación de estudiantes, porque también es cierto que las universidades están dejando afuera muchos estudiantes, porque tienen restricciones horarias, que por ahí los institutos no las tienen, porque tienen otras restricciones. Entonces tenemos que armar una red, un mapa, una cartografía en donde nuestros estudiantes puedan circular libremente y ser acreditados de la misma manera entre ambas institucionalidades, más allá de las lógicas diferentes. Yo quería decir esto, me parece que en los nuevos saberes que se están planteando como saberes esenciales, están los saberes del medio ambiente, los saberes de la ecología, están los saberes de la tecnología y de los saberes tecnosociales, están los saberes también políticos e históricos. Tendremos que empezar a pensar que nuestras poblaciones de formación docente deben tener una trayectoria política, histórica, en donde la tecnología no está fuera. Si nosotros queremos combatir las miradas tecnocráticas, hay que politizar la tecnología y hay que pedagogizarla. Muchas gracias. Nada más. Bueno, ¿qué más decir? No, 1000 ideas ahora para debatir el intercambio, que era lo más fuerte que habíamos pensado con Inés y Fernanda. Así que tenemos como dos maneras de organizar la palabra, Fer. Habíamos dicho por el chat, ir pidiendo la palabra. Y si no, levantar la mano de abajo, vieron lo de la pantallita abajo en la barra de herramienta inferior, hay una manito, ahí pueden ir como levantando la mano y vamos registrando quién quiere tomar la palabra, ¿sí? Así que, más que invitadas e invitados a empezar el intercambio después de estas ideas, que quedaron como 1000 ideas por profundizar.
Ahí Laura está pidiendo la palabra. Vamos a, si les parece, para que hablemos todos más o menos 5 minutos, ¿puede ser? ¿Sí? Cuando vaya terminando, yo por ahí les voy diciendo que redondeemos, ¿les parece? Así tratamos de hablar todos. Laura primero, Ana María después, Nora después, y hasta ahí vamos. Dale, Laurita. Bueno, muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. Lo mío va a ser más breve, me parece, que los 5 minutitos. Solo quería sumar al trabajo, a los puntos que hizo referencia a Silvia, haciendo hincapié, pensando en la discusión de la formación docente, en la formación continua. Cuando ella hace referencia, nosotros lo tenemos redactado en la Ley de Educación Nacional, ¿no es cierto? Ella hizo referencia a formación docente permanente en servicio y gratuita, ¿no? En la vinculación con la carrera docente y el puesto de trabajo. Y yo quería traer, lo discutimos también, está Adriana acá en la última reunión que tuvimos, creo que estamos en condiciones, como educación superior, de ir un poco más allá, y esto que hacía Mariana es referencia a la discusión de rol y demás, entendiendo que no es simplemente la denominación, sino categorizar y el posicionamiento político que implica, ¿no es cierto?, esa terminología. Nosotros dimos una discusión muy interesante que la ganamos en la formación docente, en términos de la formación continua, con el acuerdo de la resolución 201 del Programa Nacional de Formación Permanente. ¿Y por qué digo eso? Porque creo que nosotros, y ahí uniendo la discusión de la formación permanente, en vez de discutirla en servicio, que está así nombrada, ¿no es cierto?, anteriormente a esta resolución del 2012 o 2013, de discutir la formación permanente en ejercicio. ¿Y por qué digo esto? Porque lo vinculamos a la carrera docente, y discutirla en ejercicio como el acuerdo que se llegó en esa homologación de los 5 sindicatos nacionales más el gobierno, nosotros estaríamos reconociendo, en la carrera docente la formación permanente, no desde la percepción del Estado como gratuidad, sino en el ejercicio del trabajo docente. Entonces ya no es solo gratuita, sino se reconoce en su ámbito de trabajo. Eso fue decidor, a mí me parece que marcó un antes y un después en ese universo de la formación permanente, y que nosotros, creo que todo lo que han dicho los compañeros, tanto en el primer panel como en marca sobradamente la necesidad de la discusión de la formación docente, formación inicial, carrera docente y puestos de trabajo. Entonces, ahí está, e inclusive podríamos animarnos a ir por ese otro nicho de este gran lugar que tiene que ver con la formación en las disciplinas, en el ámbito pedagógico y en la construcción de la carrera de la jerarquía, ¿no? Por supuesto que esto también va de la mano con lo que Silvita hizo referencia respecto de la gobernanza, ¿no? Y los ámbitos de democratización, que los tenemos algunos a fuerza de decreto y otros con cargos vitalicios muy todavía secundarizados, hablando de la heterogeneidad que somos las jurisdicciones. Entonces creo que son grandes desafíos, pero me parece que hay uno que tiene la sustancia óptima y que es lo que se hace necesario reconocer en esto que todos quienes han sido protagonistas y tan importantes, ¿no?, en el gobierno de la educación superior, nos han marcado respecto de la construcción histórica que somos. Así es que eso quería decir, que lo tengamos muy en cuenta, como nos marcó como las ideas fuerzas que tenemos que lograr para luego
hacer el articulado correspondiente. No obstante, creo que a todos quienes están acá y fueron protagonistas desde la gestión, específicamente como quienes estuvimos en los territorios, es digno de reconocer ese gran debate en unidad de gobierno y sindicato, que nosotros siempre con la Silvia lo ponemos de relieve. Así que bueno, muchas gracias, eso quería decir por ahora. Gracias, Laura. Sí, fuiste menos, mira, impresionante, 4 minutos. Exacto. Se me había pasado, Ani, discúlpame, Mónica había levantado la mano, vamos con Mónica y después Ana María, ¿sí? Sí, solo es una preocupación más bien operativa, porque acuerdo con los dichos de María Inés, de Adrián, de Silvia y de Fernanda, principalmente por el carácter político de esta idea última que fue sintetizada como pedagogización y politización, pero en esta relación de educación, de la formación docente y de la educación superior, a mí me parece bastante innovador pensar una ley propia, por lo menos a lo mejor una ley que vendría enlazada o posterior, y acá viene mi pregunta, ¿cómo hacemos para plantearla a los demás que justamente, no sé si observaron que en el chat del bloque en el que estuvimos todos juntos estaba planteando María Eugenia Martín que había que hacer una ley de educación superior exclusivamente universitaria y que para trabajar articulando con las orillas, y creo que esa era la palabra, no alcancé a leer 3 veces más, pero eran las orillas de la educación, de la formación docente y de la formación técnica. Entonces me parece que vamos a entrar en diálogo. Acá en este grupo es muy probable que podamos acordar que la formación docente tiene una fuerte singularidad y que requiere regulaciones que el Estado cubra o sostenga, soporte e incremente sus desarrollos. Creo que vamos a acordar, pero asegurémonos también de algunas decisiones, y creo que son operativas en este cabildo, acerca de cómo entrar en diálogo con otras posiciones que corremos el riesgo de que excluyan a la educación superior y volvamos otra vez a viejas idiosincrasias nada simpáticas de la formación docente fuera de la educación superior. Esto lo dejo como mi inquietud. Era eso nada más. Gracias, Moni. Ana María. Hola, buenos días a todos. La verdad, bueno, felicito por la organización y lo mío es bastante corto porque lo único que voy a hacer es sumar algunos otros aspectos que me parece que es importante, ya sea que se trate de una ley exclusiva o conlitante o unida a la Ley de Educación Superior o que forme parte integral. En principio, bueno, por supuesto acuerdo con lo que decía Fernanda del tema de generar una red de redes, me parece sumamente importante, tanto en la consideración de los estudios y de las carreras docentes y también de la investigación. Me he tomado algunas cositas que me parece que es importante señalarlas. En primer lugar, los institutos de educación superior, como en todas las provincias, en Mendoza en particular, bueno, están distribuidos estratégicamente a lo largo y a lo ancho de la provincia de Mendoza. Por lo general, son muy pocos los que son muy grandes, pero en general son todos pequeños, alejados y con poca cantidad de estudiantes y de docentes. Y además enclavados en departamentos que por lo general también tienen largas tradiciones y un conservadurismo muy acentuado. Por lo tanto, a mí me parece que en esto de la red de redes, animar a volver a la discusión. Me acuerdo cuando transitamos por el plan de transformación para la formación docente, que con Mónica Balada, la otra vez que estuvimos hablando, decíamos que había sido fuertemente inspirador.
es cierto, se generaban espacios de discusión que hoy están ausentes. Me parece que eso se podría trabajar muy bien para volver a animar esta discusión en todos los aspectos. Por el otro lado, y en línea con esto, la revalorización de la carrera docente, me parece que que todos lo han nombrado, pero que me parece que hay algo que tiene que ver con esto del trabajo en el ejercicio de la carrera docente y de la revalorización, porque no puede ser que aún hoy sigamos, sí, ya cierro porque sé que no tengamos en cuenta el tema de que no puede ser que se considere hacerse viejo como un mérito, y no justamente la carrera. En el otro aspecto, los nuevos currículum que han eliminado metodología de la investigación y por el otro lado se pretende la revalorización de la investigación educativa en tanto práctica profesional docente en todos los niveles. Y me parece que esos serían algunos aspectos a señalar. Y luego, y finalmente, rever el tema de las titulaciones que convergen con la tarea docente, que son denominados tecnicaturas, pero que en realidad el ejercicio que hacen es docente. Por ejemplo, tanto en orientación como en tutoría, por ejemplo, la Tecnicatura Superior en Preceptoría, que tiene una lógica en su entramado como si fuese una tecnicatura dura y por el otro es de acompañamiento en la formación. Nada más que para aportar a todo lo bueno, rico y sustancioso que se ha dicho en toda esta mañana. Gracias. Gracias, Ana María. Nora Miranda, te toca a vos. Ahora sí, ahí está. Pero no se te escucha el micrófono. No se te escucha. No. Quizás tendrías que sacarte los... Hola. Ahí. Sí, ya lo saqué. ¿Me escuchan ahora? Perfecto. Bien, gracias. ¿Cómo les va? Buen día a todos. Buen mediodía para todos. Bueno, escuchando al principio del bloque general, realmente se plantearon algunas cuestiones muy interesantes y escuchando ahora el aporte de ustedes, y fundamentalmente me quedó una imagen muy positiva y una metáfora de Fernanda que habló de una cartografía, ¿no? Esto de construir una cartografía del nivel superior, donde en esa cartografía están los institutos y están las universidades, sobre todo con aquellas que compartimos el hecho del proceso de formación docente. Creo sustancial la elaboración de una nueva ley de educación superior, creo sustancial una ley de la formación docente y, como decía Silvia, que no tenía el gusto de conocerla, una ley que plantee el marco regulatorio de la formación docente en todos sus aspectos, lo inicial, lo continuo, más el trabajo docente. Porque si bien parte de lo que generó el proceso de institucionalización de los institutos integrantes de esta educación superior fue construir todo el marco normativo y regulatorio que estaba totalmente ausente a partir de la creación del Infot, que fue sustancial marcar esos hitos normativos para darle institucionalidad. ¿Por qué? Porque en ese proceso estuvo nada más que marcado lo del proceso de la formación, pero no la cuestión del trabajo, que corre en otro carril, que están íntimamente unidos, pero que no logramos conjugar en una unidad de pensamiento y de decisiones políticas, que es el proceso de formación y el trabajo docente. Creo que es sustancial poder aunar esas dos ideas para darle un sustento real a la formación docente, al trabajo docente. Entonces yo creo que son necesarios esos dos aspectos.
hablábamos y hubo una figura importante que nombró, no sé si fue Tete Romero, la idea de los consejos sociales, donde los procesos de territorio, la idea y la historia de territorios que tienen los institutos, necesitan recuperar esa relación con las comunidades, con los territorios, para marcar los procesos de formación necesarios en cada parte de las provincias, en este caso del Nuevo Cuyo, donde uno conoce en cierto modo el territorio de San Juan o de La Rioja, de Mendoza, y creo que es sustancial poder recuperar esa relación con las comunidades para proceder a los procesos de formación docente y la formación continua, que le dé una mirada nueva, una renovación a los procesos de formación, sobre todo en la formación docente. Sustancial lo que vivimos con el PNFP, con nuestra escuela, en la relación con los sindicatos. Fue histórico, fue la primera vez que se planteó un proceso de formación donde esto integraba parte de la carrera, quedó trunco, nos faltó tiempo, nos faltaron elementos, nos faltó gente, pero era inédito en la historia de la educación haber puesto en el camino de miles de docentes esta posibilidad de que los procesos de formación, más allá, como dijeron algunos, de lo gratuito, sino que lo continuo, lo permanente, lo universal, pudiese también estar en el camino de la construcción de la carrera docente, que tiene que mirar desde la cuestión sindical, que tiene que mirarse desde las políticas educativas, ¿no es cierto?, como políticas de Estado. Yo creo que para mí fue una gran tarea que nos quedó trunca por poquito, de poder incorporar, y creo que fue Laura que trajo la famosa resolución 201, donde nos faltó para poder implementar y que esto tenga el peso que debe tener en los procesos de trabajo del docente. O sea que estoy de acuerdo básicamente con eso. Estoy también muy preocupada porque la cosmovisión de nuestros gobiernos, particularmente provinciales, en los procesos, en la concepción de los institutos, ha generado lo digo sin anestesia, una degradación de los institutos con los nuevos marcos normativos a los que hemos llegado. ¿Por qué? Porque se destruyó todo un proceso de andamiaje que se estaba haciendo con los procesos normativos y tuvimos un retroceso y una pérdida de autonomía, en este caso pedagógica, y que los institutos estaban construyendo a partir de la 530. Entonces creo que hay que recuperar, y habrá que hacerlo a través de la nación, una ley de educación superior, una ley que regule la formación docente y que haga participar a las provincias y las invite con participación de todos los niveles de formación en esta nueva concepción de lo que es la educación, la formación docente y la ley del y el trabajo docente. Si seguimos separados, teorizando por un lado y olvidándonos del proceso de formación docente, del trabajo docente, vamos a volver al mismo punto en el que hoy nos encontramos. Por eso creo que es sumamente auspicioso poder trabajar en esta convergencia de estas dos ideas, la formación y el trabajo docente, generando esta cartografía que decía Fernanda, en comunidad con las universidades, donde esta discusión, que en algunas instituciones es muy cara, en términos de procesos de titulación y de ingreso y de participación, en función de dónde provenga, si es de un instituto o de una universidad, porque también tiene que ver con la cuestión del trabajo docente. Entonces creo que para conseguir calidad, para conseguir sustentabilidad, para conseguir estabilidad, para conseguir lo mejor de nuestros futuros docentes, tenemos que encargarnos de que esto pueda ser posible. Una nueva ley de educación superior, una ley de educación de la formación docente, pero asociada fundamentalmente a la idea de trabajo docente. Esto es lo que yo quería decir, así que les agradezco la escucha. Gracias, Nora, muchas gracias. Lidia. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que un gusto poder estar pensando la educación superior. Y la verdad que he anotado muchísimas cosas, pero para ser breve, y en función de, me gustó también a mí la idea de Fernanda de la cartografía, uniría esa idea de la cartografía al concepto de Flavia Terilli de las trayectorias escolares, me pareció muy interesante.
pero para pensar una real cartografía de trayectorias entre la universidad y los institutos de formación docente, me parece que tenemos que tener en claro los procesos de integración de ambos mundos de los institutos y de las universidades. Yo no quiero generar tensión entre universidad e institutos hoy, pero sí estoy convencida que los marcos legales, todos, desde la 1420 y las anteriores también, definen modelos de país, modelos de gestión y modelos de políticas públicas. Si nosotros pensamos una futura ley de educación superior con conceptos dolorosos como aquellos que teníamos en educación superior no universitaria, ¿se acuerdan? En leyes anteriores ese concepto. Digo, a mí todavía me duele, digo, histórica de los institutos de formación docente, todavía me duele. Entonces, a mí me parece que tenemos un compromiso real y contundente de generar condiciones de una ley que unifique todos los procesos de la formación docente de cual sea la institución. Porque, ¿qué nos pasa después? Tenemos funcionarios cualunques como los que tenemos en la provincia de Mendoza y hemos tenido en la nación, donde después, ¿qué dicen? Los institutos de formación docente hay que cerrarlos o hay que acotarlos porque tienen que ser como las universidades. Pero, ¿me pueden decir cómo vamos a ser como las universidades si en forma permanente tenemos procesos de diferenciación, de estigmatización y de menosprecio en los presupuestos educativos? Anoche hablaba con María Inés, digo, nos tratan a los institutos, y creo que en varias provincias pasa lo mismo, como escuelas de formación docente secundarizadas, ¿sí? Digo, tenemos horas cátedras, tenemos organización, todos como si fuéramos una secundaria, pero resulta que el producto que nos exigen es un producto de alto nivel de calidad. A ver, una sola docente para 35 alumnos en una práctica profesional docente del primer año. A ver, llevo 36 años de docente, así que me las banco. Pero efectivamente, digo, esta riqueza de cátedra, esta discusión con otros pares, etcétera, etcétera, que hay en las universidades. A ver, ¿me pueden decir cómo eso es posible si no tenemos una ley de educación superior que tenga una claridad que la nación debe volver a tener injerencia presupuestaria en la formación docente a cargo de las provincias? A mi criterio, ese es un aspecto fundamental a tener en cuenta, con lo cual debiéramos estar pensando con un aporte específico para la formación docente en base a un impuesto tipo el de la educación técnica. Bueno, disculpen la vehemencia, pero son temas que me generan como un compromiso y una discusión que si no la damos nosotros y desde el peronismo, ya sabemos que desde los otros sectores no las vamos a tener. Pero seamos conscientes que desde el mismo peronismo tenemos fracturas y algunos pensamos distintos. Así que bueno, gracias enormes, gracias María Inés por siempre convocarnos. Gracias, Livia. Bueno, ha levantado la mano Celeste. ¿Cele? Sí, ahí se me escucha bien. Perfecto. Bien. Perdón si tengo alguna interrupción, ahora estoy con Valentina acá que está dormida. Pero bueno, en realidad yo venía escuchando desde el primer bloque y ahora esta necesidad de pensar lo que dijo Adrián, de estos, bueno, y también Silvia, María Inés, estos contenidos esenciales, estos saberes esenciales. Creo que ya empezar a hablar de saberes y no de contenidos implica otra mirada, porque hace que podamos dar reconocimiento a aquellos aprendizajes que los estudiantes traen por afuera del mundo escolar. Entonces me parece que, bueno, creo que eso hay que poder empezar a nombrar, por lo menos desde esas miradas, para poder reconocerlo. Y en lo que dijo Fernanda de cartografía, yo pensaba que por ahí había algunos criterios que eran necesarios, además de definir los componentes, estos saberes esenciales en la formación superior, que tenían que ver con
primero la flexibilidad y la apertura, no solo de las miradas epistemológicas, sino también de formatos de gestión del desarrollo curricular que permitan a esos estudiantes ejercer el derecho. No estoy hablando solamente de reconocimiento de las equivalencias en la universidad, de aquellos estudiantes que han hecho su formación en los institutos, sino también de la disponibilidad de otros formatos de cursado, la posibilidad de otros formatos de organización de las cátedras, en realidad de los talleres, que tienen que ver con este codiseño, con esta posibilidad de pensar juntos que necesitan otras formas de gestión institucional concretas. Digo, porque si no, nos quedamos muchas veces en esa enunciación de principios o de componentes, pero que a la hora de que eso se traduzca en prácticas pedagógicas reales, cotidianas, terminan siendo y siguen siendo igual excluyentes. Entonces, en eso, algunos principios, además de la flexibilidad y la apertura, se me venía esto de la intersectorialidad. Creo que es un criterio o un principio que no solo favorecería la movilidad de estudiantes, sino también la movilidad de docentes y propuestas más integradas, esto de trabajar en las redes, reconocer que nosotros venimos de territorios compartidos, digo, muchos de nosotros ejercemos en universidad pública o privada y también ejercemos en los institutos de educación superior. Entonces creo que es un principio que nos engloba tanto estudiantes como docentes, de intersectorialidad. Y sobre todo con algunos temas de agenda social que ya son irrenunciables, como los que dijo Fernanda, que tienen que ver con las nuevas tecnologías, que tienen que ver con la soberanía digital, pero que también tienen que ver con la mirada de género. Y yo ahí pondría un foco especial, digo, porque la formación docente viene de una mirada patriarcal binaria y de mucha heteronormativa en eso. Entonces nos deja a veces entrampados en esas discusiones de si la inclusión implica calidad o no, y otra vez vamos ahí con ese juego de lo binario, esto de los saberes populares y los saberes científicos, académicos. Otra vez caemos en la trampa del binarismo, y que creo que en reconocer la intersectorialidad también como un principio de gestión curricular, ampliaría la mirada. Y creo que es poner valor a la perspectiva de género, que es una deuda pendiente en la formación. Así que bueno, ahí dejo esas ideas como para este primer aporte. Gracias, Celeste. ¿Alguien más que quiera decir, opinar, aportar, cuestionar, discutir? Nadie cree que hay que hacer una ley de universidades en este grupo. Pero por ahí quiero traer un intercambio que hubo en el chat que me parece muy interesante, que tiene que ver con la investigación, la extensión, que algo dijo Adriana al principio, que era una de las tensiones que proponías, Adriana, o sea, que nos traía esa relación de la investigación con la práctica docente, la investigación con la extensión, y esa relación que se da en las universidades de esos componentes y en los institutos de educación superior. A ver, dale, Cele. Yo en realidad ahí leyendo el chat, que me parece que fue bueno el intercambio, Claudia Regita y Ana María Pardo hacían un intercambio de que, bueno, se había sacado metodología de la investigación en los institutos de educación superior, pero que en realidad era porque se había integrado esa mirada de la investigación con la práctica docente, como un elemento indiscutible de la profesionalización de la práctica docente. Bueno, para mí son decisiones, es una postura personal, obviamente son decisiones por ahí falsas, la relación entre la investigación y la práctica, y sí creo que hay que pensarla, y ahí coincido con Adrián, que tienen por ahí lógicas distintas en la universidad y en los institutos de educación superior, pero que esa no es la discusión de fondo. Ahí está pidiendo la palabra Claudia, a ver si ella que intervino en la... A ver, Claudita. Sí, coincido con Celeste que es una decisión que es falsa. Primero porque en la práctica profesional docente, en todo el trayecto de la práctica profesional docente, a partir de los nuevos diseños que se comenzaron a
a implementar allá por el 2009 y que se discutieron largamente en la provincia de Mendoza y en otras jurisdicciones también durante todo el 2008, el sentido de la práctica docente está orientado a la idea de poder intervenir mejor, teniendo en cuenta que la docencia es una práctica social situada y que por tanto, digamos, había que mejorar la posibilidad de que esas intervenciones en la práctica docente fueran más efectivas, si lo queremos poner en esos términos, ¿no? Aunque no me gusta mucho la palabra. Pero bueno, fueran mejor, ¿no? En varios sentidos. La práctica profesional docente utiliza elementos de la investigación, pero al servicio de la práctica, al servicio de una mejor intervención, ¿no? Era una nueva lógica de la práctica en todo ese trayecto medular, ¿no? Como columna vertebral de la formación docente que se planteó, que ya lo dijo claramente María Inés al principio, como a partir de los estudios que dirigió María Cristina Davini y el equipo que estuvo un poco en esa investigación nacional, que recabó un estado de situación de la formación docente a nivel nacional. Eso por un lado. Por otro lado, un curso o un seminario o una materia de metodología e investigación no garantiza por sí misma la investigación educativa, porque a investigar se aprende investigando, ¿no? Entonces, yo puedo haber tomado muchos cursos de investigación, de metodología de la investigación, y de esto en las universidades sabemos bastante, y sin embargo, a la hora de investigar, bueno, se presentan situaciones, obstáculos, cuestiones que hay que resolver haciendo. Entonces, en los institutos también hay investigación educativa, que no está ligada, digamos, o sí está ligada de alguna manera a la práctica, pero que no está en lo medular de la práctica, sino que está como una de las funciones de los institutos en las cuales participan también los estudiantes. Entonces, me parece que tendríamos que, por ahí, volver a dimensionar o volver a discutir o volver a poner de relieve, en todo caso no sé si este sería el ámbito, pero sí poner de relieve qué entendemos por investigación educativa y en todo caso qué lugar tiene que ocupar la investigación educativa en la formación docente, ¿no? Sobre todo en la formación docente inicial. Bueno, gracias, eso era. No sé, Ana María, si quiere decir algo al respecto. Dale, Ana. No, estoy totalmente de acuerdo. No sé tampoco si este es el ámbito, pero sí a veces esto muy difuso y a lo mejor en el ámbito de el voluntarismo y no necesariamente reformular o refuncionalizar o mejorar la práctica profesional docente. Estoy de acuerdo, es más, te he mandado una solicitud de amistad para que podamos seguir debatiendo sobre este tema que me parece sumamente interesante y en lo particular considero que la investigación educativa es una parte central que tiene que tener formación docente para poder ir traccionando justamente en la mejora permanente del ejercicio profesional docente, servicio propiamente dicho, es decir, para mejorar no quiero decir servicio educativo, por favor, sino la calidad de la enseñanza de manera permanente. Es eso, nada más, no es el ámbito, creo que no es con eso. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Si no hay nadie que quiera aportar nada más o plantear algo, digo, María Inés, podemos ir cerrando, ¿te parece? Laura, levantaste la mano, la levantaste y la bajaste, ¿te pareció a los alumnos? ¿Viste que hacen así? Bueno, ¿hay alguien que quiere? ¿Sí? ¿Vas a hablar? Se me apretó de casualidad, pero
yo iba a ir en el mismo sentido de la investigación. A mí me parece que siempre son muy positivas, compartir las visiones y demás, pero yo creo que lo que va a estar en jaque ahora es la función de investigación en la universidad, no en los institutos. De verdad creo que sí, como dijo Olivia claramente, nos falta una clara decisión presupuestaria. Fondos, todos sabemos que si no son buenas intenciones, y lo que necesitamos es imprimir políticas con la seguridad presupuestaria, de destino presupuestario que se necesita, pero creo que el recorrido andado en las funciones del nivel superior que tienen los institutos de educación superior, de formación docente en particular, no lo tiene capitalizado en trabajo real y concreto en la formación docente de la universidad. Por eso creo que es central, iba a decir para cerrar esto, el aporte, la ventaja. Hemos hablado sobre la construcción histórica que somos y lo que hemos ganado. Entonces, el reconocimiento de lo que hemos ganado, somos una institución de educación superior totalmente distinta de lo que éramos hace 15 años atrás. Y hoy tenemos 2 espacios universitarios, siempre hablando de la formación docente, ¿no es cierto?, que trasciende a los institutos. Entonces digo, hoy tenemos la UNIPE y la Universidad Nacional de las Artes, que tienen espacios recorridos en la experiencia universitaria como institucionalidad, que nos puede ayudar a dar la discusión de una manera sensata y que no se torne, ¿no es cierto?, en un tironeo, en un falso disputa, ¿no?, o pugna, que nos corra del objetivo central, que es la discusión de la formación docente. Eso quería decir. Gracias, Fer. Gracias, Laura. Adrián avisa que se tiene que retirar, no quiere decir que nos tengamos que retirar todos, pero creo que le tenemos que agradecer a Adrián. Muchísimas gracias, Adrián, por compartir con nosotros. Gracias, Adrián. No, gracias a ustedes por invitarme. Gracias, María Inés, y gracias también por hacerme espacio acá en Cuyo. Gracias. Dale. Bueno, yo creo que me parece que estamos en condiciones de cerrar ya 12:30, 13:30, ya es hora. Mi marido está acá al lado diciéndome cuándo terminar, porque tenemos que ir a un asado de la familia. Compañeras y compañeros, la verdad, y colegas, la verdad es que ha sido una mesa muy, muy interesante. Creo que vamos, como bien lo explicaba Silvia, vamos por una ley que valorice la formación docente en todas sus dimensiones, que están dichas acá, no las voy a repetir, en especial que se han mencionado reiteradas veces, con presupuestos genuinos para asegurar que determinadas funciones que están escritas en la ley, habrá que volverlas a poner en la nueva ley y asegurarnos de que efectivamente no queden en buenas palabras, sino que se puedan poner en práctica. Yo sé que si hoy planteáramos un presupuesto más numeroso, la pandemia ha demolido el presupuesto, pero hay que tener claro que este debate lo continuemos para saber en qué, cómo se pueden hacer, como bien decía Adrián, los procesos en etapas. No pretender tener todo de golpe, sino sobre la base de lo ya construido, las experiencias positivas que tiene el Infod, y algunas que tenga la universidad, que también debemos compartir. Me parece que se ha dicho acabadamente la necesidad no solamente de articular, sino de vincular, que lo dijo Silvia, porque la vinculación es mucho más potente y un compromiso institucional más fuerte. Quedamos aquí, no sé bien cómo siguen los cabildos, pero lo que sí sé es que este grupo tiene ya una escucha de posibles avances que vayan a venir. Quien más claramente lo ha definido ha sido Silvia, y me parece fantástico porque ella tiene la mirada de la política educativa y la mirada de los gremios en los que ha pertenecido y pertenece. A mí me parece muy importante que los fenómenos que se vayan siguiendo una vez que tengamos unas maravillosas vacaciones todas. Creo que hay que retomar estos debates, porque si el cabildo va a funcionar sintetizando las ideas y empezando a desarrollarlas más,
No va a salir una ley el año que viene porque es un año electoral y no, pero sí podemos ir puliendo, porque la verdad es que el desafío de hacer una ley de formación docente es un desafío alto, alto, y más si queremos tener vinculaciones con las universidades. Queridos colegas, queridos compañeros y compañeras, Silvia, muchas gracias. Estar presente con nosotros esta mañana ha sido un privilegio, la verdad es que ha sido un privilegio. Fernanda, me encantó tu fuerza tecnológica y que yo me debería poner al lado tuyo y aprender más. Y a todas las cosas que dijeron fueron todas muy valiosas, muy, muy valiosas. Así que es un grupo potente que podremos seguir continuando después de las vacaciones, lo reitero para que nadie se equivoque. Reiterar y veremos cómo seguimos, pero se han dicho cosas para sostenerlos como una crítica sustantiva en las cosas de la provincia y como un aporte sustantivo para una ley nacional.